Vamos a empezar la predicación de hoy de una manera diferente, viendo un vídeo. Por favor, estar atentos al vídeo porque se nos va a poner los pelos de punta. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna. Cristo es una mujer, la esposa de Dios. Nuestra madre. Nuestra madre, Dios. Sí, claro, tengo vida eterna. Soy inmortal. Tú adquirió la vida inmortal. Yo soy inmortal. Sí, yo soy inmortal. La palabra dice que cuando se manifestara el Señor, sacaría a luz la vida y la inmortalidad. Tengo unos padres que me han enseñado que ellos tienen la inmortalidad y me la transmitieron a mí. Todo aquel que en ella cree tendrá vida eterna, mas el que no cree morirá 3 metros bajo tierra. ¿De qué depende? De mi relación con ella, con mi padre Melquisedec, ¿sí? Y mi relación con mi madre Cristo Lisbeth. Este de nuestro padre Melquisedec y esta es la M de nuestra madre Lisbeth. Nosotros somos la única iglesia que sembramos, pues que pagamos impuestos. Pagar los impuestos es una victoria que Cristo Lisbeth tiene sobre los que se dicen ser enviados por Dios. El que es enviado por el verdadero Dios paga sus impuestos, porque Jesucristo nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Así que no tiene sentido que ella en aquel tiempo les diga que paguen sus impuestos y que ahora en este tiempo del fin les diga que no los paguen. Eso sería contradictorio. Cuando quieran ver las cicatrices mías, me las piden, que las pongo ahí. Pues tengo una, la otra sí. Oye, qué empeño de la gente, ¿verdad que sí? Dice, bueno, yo creo en él si me muestra la huella. O si camina por el agua, o si hace vino. Y se olvidan que él dijo, a mí no me veréis. ¿Cómo vas a poder esperar verlo ahora si él te dijo que no lo va a ver más? Él tenía que venir en otra manifestación. No podía venir como judío. Y todo el sistema lo espera judío. No, porque él era regidor de los gentiles, tenía que venir de la raza gentil para representar bien a su gente. Oye, yo no me estoy convenciendo que yo soy, ¿verdad? Los médicos no pudieron dar un diagnóstico de lo que pasó. No pudieron ni operarlo porque fue algo instantáneo y permanente. No había regreso. O sea que nuestro Padre se fue a luz inaccesible esa misma noche en un abrir y cerrar de ojos. Tú que estás buscando una forma de vivir, quieres ser eterno y en tus planes no está irte a la tumba. Si cumplimos con obediencia a este mandato, entonces llegaremos a ser inmortales como Cristo Lisbeth. Nuestros padres no nos ofrecen algo que pasará momentáneamente, sino que nos ofrecen la eternidad. Y la eternidad no es ni siquiera 1000 años, ni 100.000 millones de años de vida. La eternidad no tiene fin, nunca se termina. Es infinita como su sabiduría y conocimiento. Amén. Disfrutamos la herencia. Somos hijos de Cristo. El Rey y la Reina. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Lo tenemos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, la iglesia necesita conocer las Escrituras. El problema no es que se levanten falsos cristos, la Escritura ya habló acerca de eso, ya habla acerca de eso, ¿de acuerdo? Lo que nos sorprende es la cantidad de personas que siguen a estos falsos cristos. Es decir, que una mujer o un hombre, porque el ex esposo José Luis de Miranda, que fundó la iglesia o denominación Creciendo en Gracia, ¿de acuerdo? Él se proclamó Jesucristo, pero poco después se proclamó también el anticristo. Y muchos de los que iban a la iglesia Creciendo en Gracia se tatuaron el 666. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que una mujer diga que es Cristo y que en ella habrá vida eterna y que es la esposa de Melquisedec padre? ¿Cómo es posible que diga lo del impuesto y aparezca Hebreos 13:8, si no recuerdo mal? Bueno, evidentemente tiene el corazón más negro que los zapatos de un minero. ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Porque hay un desconocimiento brutal de la palabra de Dios en las congregaciones. Porque muchas de estas personas salieron de congregaciones como esta, o como cualquier otra. Ahora, ¿qué nos enseña el texto que hemos leído? Dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque dice todos los días, mira, todos los días escudriñaban la Escritura para ver si lo que les habían dicho era así. No se lo comieron, sino que fueron ¿a dónde? A las Escrituras, que es inspirada por Dios. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Padre. Necesitamos ser saciados por tu palabra, no por lo que yo diga, Señor. Por favor, te lo ruego. Por favor, Señor, quita de mí todo afán de protagonismo, Dios mío. Habla nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Trae alegría, Señor. Trae, Padre Santo, Señor, arrepentimiento. Trae convicción. Envía tu palabra, Señor. Envíala para que haga conforme a tu propósito en cada una de nuestras vidas. Pero yo te ruego, Espíritu Santo, que no nos dejes salir como hemos entrado. En el bendito nombre de Jesús. Amén. creo que ha dicho 20 iglesias a lo largo del mundo, ¿no? 100 personas, hermanos, siendo engañadas. 100 personas mostrándoles el camino al infierno. Porque eso es lo que está pasando. Miles de personas, hermanos, creyendo, y esto es terrible, creyendo que están escuchando el Evangelio y están escuchando doctrinas de demonios. Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ese es el versículo 12. Justo después, cuando hemos leído que escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así.
fueron más nobles, hermanos. Lo recibieron la palabra de Dios. Abrieron sus corazones a la palabra del Señor y la abrazaron. Pero luego, hermanos, como tenían la palabra de Dios con ellos, fueron a ver si es cierto que este Jesús de Nazaret, este maestro de Galilea que estuvo durante 3 años predicando y enseñando, este hombre que fue crucificado por Pilato y que resucitó al tercer día, esto que enseñaban los apóstoles, esto que anunciaba Isaías, que prometió Joel, que sobre toda carne vendría el Espíritu Santo, que el varón de dolor experimentado en quebranto, que hablaba Isaías, que todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesucristo, lo que dijo Moisés, Dios os levantará profeta como a mí, a él oiréis. Si era de la genealogía de David, si era el león de la tribu de Judá, ellos fueron a mirar si todas estas cosas eran así. Si la predicación de estas personas, si la predicación, hermanos, de Pablo y de Silas con respecto a ese hombre nacido en Nazaret, apuntaba al Mesías, al Hijo de Dios. Seguramente le hablaron de lo que Jesús hizo. Si concordaban con los profetas, si concordaban con lo que decían de él los escritos, si concordaban de lo que hablaban de él los salmos, mi carne no era corrupción. Y fue así. Y cuando vieron que fue así, por gracia de Dios, creyeron. Necesitamos conocer las Escrituras. Y necesitamos conocerlas a fondo. Y es urgente, hermanos. Dejadme que abra este paréntesis, no para amonestaros, sino para animaros. Los estudios de los jueves, hermanos, no es para rellenar un tiempo. No es para que nos veamos, es para que aprendamos y conozcamos al Señor. Cuando yo os pregunto acerca de algo que hemos visto y no hace tanto, y nadie me contesta, sinceramente me preocupo. A veces lo hago en forma de broma, porque cuando me pongo serio, no sé lo que os pasa, que se os cambia la cara todo. No sé si es porque tal vez tenéis acostumbrado a verme sonriendo, pero cuando me pongo serio, hermanos, pero ¿entendéis lo que quiero deciros? No nos conectamos los jueves a las 7 de la tarde toda la semana, simplemente porque hay que tener una actividad. No, hermanos. No nos conectamos simplemente porque queremos adquirir un conocimiento que no nos guía a nada. No. Queremos conocer al Señor y enamorarnos más de Él. Queremos contemplar su gloria. Hemos cantado que lo que más nos preocupa es su gloria. Sí, hermanos, de verdad es eso lo que más nos preocupa. Porque si cantamos y no vivimos, cantamos mintiendo. Nos engañamos a nosotros mismos. Los estudios, hermanos, como congregación, repito, no es para tener una actividad de iglesia. No es, hermanos, para que el pastor exhiba cuánto sabe, porque sinceramente sabemos muy poquito. No, hermanos, simplemente para hacer algo de 7 a 8. Es para conocer a Dios. Es para conocer lo que se nos ha sido revelado. Para que nos conduzcamos bien en la Escritura. No puede ser, hermanos, sinceramente, lo digo con todo amor, no puede ser que yo os pregunte una misma cosa de repetidas veces y todavía no me sepáis contestar. Porque ¿sabéis lo que deja ver eso? Que
lo que vemos los jueves no lo volvéis a repasar durante toda la semana. Porque hay cosas que ya tendríamos que saber. Porque esta es nuestra vida. Yo no puedo decir que la palabra del Señor es mi norma de fe y de conducta y no conocerla. No puedo hablar a otros de Cristo y no conocer a Cristo revelado en su palabra. No, hermanos, no necesitas ser pastor. No tienes que haber estudiado teología. Pero sí necesitamos escudriñar la Escritura. ¿Cómo es posible que un hombre se levante diciendo que es Cristo, que una mujer se levante diciendo que es Cristo, y le sigan cientos, y le sigan miles? ¿Cómo es posible esto, hermanos? La palabra, hermanos, tiene una función de protección. La palabra de Dios tiene una función de protección. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, ¿veis? O mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mira lo que dice el texto, mira lo que Jesús dijo, hermano. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Marcos capítulo 13, versículos del 21 al 23. Dice que harán señales y prodigios. Para engañar. No simplemente hablarán. Harán cosas que dirán, ¡wow! ¿Cómo sabremos que es un falso Cristo? Si hacen prodigios, si hacen señales, si hablan con elocuencia, si tergiversan la palabra de Dios y mezclan la verdad con la mentira, si encaja bien las piezas, pero detrás hay toda una maquinación para engañar, ¿cómo nos daremos cuenta? ¿Cómo sabremos discernir que eso no viene de Dios? La responsabilidad, hermanos, es de cada uno de nosotros. La responsabilidad, hermanos, de crecer en la palabra del Señor y de saber estas cosas no recae únicamente a los pastores, es de cada uno de nosotros. Tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que empezar a caminar como hombre y como mujer adulta. En la Escritura. Así que, hermanos, la Biblia tiene una función de protección, primeramente, contra los falsos cristos y falsas doctrinas. No hay nada más pernicioso y más malvado que enmascarar una falsa doctrina de piedad. Maquillarla. ¿Ha visto, hermano? Se le da un Oscar, en las películas hay un Oscar para los efectos especiales. Y hay gente tan buena en su trabajo que cuando esa persona se quita todo lo que le han puesto, nunca pensarías que sería ese actor. Porque lo han maquillado tan bien, han sido tan excelentes en su trabajo, que son capaces de transformar a una persona de 20 años en un viejo de 90. Cuando digo viejo no es despectivo, sino de vejez, ¿de acuerdo? De 90. Y tú lo ves en el cine o en la televisión y tú estás viendo a una persona de 90 años. Y al mejor le dan el Oscar. Hay especialistas, hermanos, en maquillar
Hermanos, hay especialistas en tergiversar, hay especialistas en hacer que la palabra de Dios parezca que diga lo que no dice. Y no lo comemos. Hay expertos en esto. ¿Sabéis por qué? También, porque Satanás está interesado, empeñado, y pone todos los recursos que sean necesarios para pervertir, manipular, tergiversar, corromper la palabra de Dios. ¿Cómo nos protegemos de esto, hermanos? Escudriñando la Escritura, pidiéndole al Espíritu Santo que Él, que es el Maestro divino, nos enseñe. Acudiendo al Señor y orando, Señor, líbrame de estas cosas. Que tu palabra sea mi comida cada día. El salmista que dice, miraré las maravillas de tu ley. Si yo no contemplo la palabra de Dios como una maravilla para mi vida, no voy a desear escudriñarla. Si yo no miro la palabra de Dios como, hermanos, necesaria, completamente necesaria, imprescindible para mi vida, no voy a amarla, no voy a escudriñarla. Si yo creo que esto es simplemente un libro de consejo, ¿a dónde acudir cuando yo no sé qué hacer? Entonces yo no estoy entendiendo nada acerca de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios tiene una función de protección contra los falsos cristos y falsas doctrinas, pero también, hermanos, contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué le dice? ¿Qué escribe Pablo en la carta a los Efesios? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. No me puedo mover y estoy aquí más. He intentado varias veces irme para allá, salir, pero me he acordado que no, que me dijeron que no me mueva de aquí, hermano. Hermano, os pido por favor darme un micro de aquí o me... Estoy ahora mismo como un guepardo en una jaula. Cuando Satanás, hermanos, tentó a Cristo, ¿qué hizo el Señor? El Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿qué usó? ¿O se puso a reprender? No. Hermanos, usó la palabra de Dios. Escrito está, 40 días, hermanos, sin comer. Ayuno de 40 días. Claro, ¿con qué te tienta Satanás? ¿Qué le dijo? Mira, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Palabra, ¿veis? Palabra. No, decírmelo en alto. Ah, yo convertiré las piedras en pan, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, escrito está, ¿te das cuenta? No le dijo, mira, John Piper dice, ¿entendéis? No. Y hermano, yo a veces lo uso y lo he usado y no es malo. Pero lo primero, sobre todo, es la palabra de Dios. No dijo, mi pastor dice, no, porque tu pastor se puede equivocar y meter la pata y no es infalible. La palabra de Dios sí. El Papa no es infalible, la palabra de Dios sí. Ni el Papa ni la mamá. ¿De acuerdo? Ni el tío ni la tía, ni el primo ni la prima. No. Ni la UEB. Ni ninguna otra denominación que no contiene error y es infalible es la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra, ¿te das cuenta? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos da vida, hermanos? No el alimento físico, el alimento espiritual. ¿De qué vive el hombre? De la palabra de Dios. Ese es el bien del hombre. ¿Con qué, hermanos, nos enfrentamos entre el enemigo? ¿Compramos un libro de guerra espiritual? ¿Empezamos a hacer cartografía espiritual para ver cuáles son los demonios territoriales, que de eso hay así? Hermanos, en nuestro mundo evangélico, entenderme, no estoy diciendo que no haya una guerra espiritual. No. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Empezamos a ver demonios por todas partes? Que lo hay, están ahí. ¿Pero qué hacemos? O como nos dice el Espíritu Santo, en la palabra que es inspirada por Él, y cógete la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso cuando pecamos, y el Espíritu Santo viene a acusarnos, perdón, qué barbaridad acabo de decir, perdón, y Satanás viene a acusarnos, ¿de acuerdo? Y nos dice, para ti ya no hay salvación, y nos dice, Dios no te ama, y nos dice, tú no vales nada, y nos dice, para ti no hay perdón posible. Vamos a la palabra de Dios. Y le decimos a Satanás, mira, óyeme bien, hijitos míos, no pequéis. No pequéis. Nosotros no pecamos porque luego vamos a ser perdonados, no, nosotros no queremos pecar y nos esforzamos, hermanos, y luchamos contra el pecado. Hijitos míos, lo que tenéis que hacer es no pecar. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué abogado? A Jesucristo, el justo. Diréis a Satanás, tú no me puedes acusar a mí, porque Cristo ha muerto por mí. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es que arrepentirnos, pedir perdón al Señor y seguir caminando. Pero ¿sabéis lo que hacemos a veces, hermanos? Somos jurados, somos abogados, jurados y jueces. Y el Señor nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y nosotros mismos nos sentenciamos. Y cogemos el látigo, hermanos, y empezamos, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Y pensamos y decimos, bueno, voy a arreglar esto de esta manera. Le voy a decir al pastor que me quite de todo, porque he metido la pata. O voy a dejar de tomar la Santa Cena. O voy a dejar de, hermanos, si no es un problema de hacer, es un problema de corazón. ¿Te das cuenta? No es un problema de hacer o de no hacer, es un problema de rendirnos delante del Señor. Es un problema, hermano, decir al Señor, Señor, fallo, soy débil, ten misericordia de mí. Y perdóname. ¿Y luego qué hacemos, hermanos? Luego nos levantamos, seguimos sirviendo, adorando al Señor y confiamos en su gracia. Pero le decimos a Satanás, tú a mí no me puedes acusar. Porque mi Cristo derramó su sangre por mí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién? Nadie. ¿Cómo aprendo yo esto, hermanos? ¿Cómo afianzo mi corazón en estas verdades? ¿Cómo uso la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Tan nobles como los de Berea. Escudriñando cada día la Escritura para ver si lo que dice la palabra de Dios acerca de la justificación es así. Para ver si lo que Dios ha dicho de que hemos sido justificados por Cristo es cierto. Y cuando yo veo que esto es cierto, porque el Espíritu Santo me da luz en su bendita palabra, entonces cada vez que venga Satanás a acusarme, ¿qué tengo para defenderme? La palabra de Dios.
pero necesito escudriñarla. Si no, hermano, ¿sabes qué voy a hacer? Intentar ganarme el perdón por mi propia fuerza. Y eso es imposible. Eso es imposible. Así que protección contra los falsos cristos y las falsas doctrinas. Protección contra las acechanzas del enemigo, hermanos. Protección contra nosotros mismos. Este versículo lo sabemos, pero no sé si lo ponemos por obra, porque déjame que te diga esto. Saber los versículos no significa que seamos personas que caminamos en santidad. Significa que no hemos aprendido un versículo. Pero nuestro amigo Santiago, con el cual llevamos caminando bastante tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice nuestro amigo Santiago? Que seamos no solamente, sino... Gracias, Señor, por Santiago. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira, sino que de día y de noche, ¿te das cuenta? ¿Qué harás? Meditarás. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñar. Eso es más que leer. Eso es más que cumplir con un calendario de lectura. Eso es más que buscar profetas para cuando el pastor me lo pregunte el jueves que viene. ¿Te das cuenta? ¿O pensáis que yo mando las cosas simplemente porque os quiero entretener durante la semana? No. Yo la mando para que busquéis y os gocéis. Y aprendáis. Perdón, aprendamos. Aprendamos. Por eso. Porque solamente mencionamos y no aprendemos. ¿Sabe lo que nos enseñó eso el jueves, hermano? Que Dios una y otra vez, tuvo mucha paciencia con su pueblo, enviando a los profetas. A lo largo de toda la historia, si los que hiciste el trabajo disteis cuenta que el Señor envió profetas desde el principio. Desde el principio y hasta el final. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos su palabra. Necesitamos ver menos internet, TikTok y más de su palabra. Eso es lo que necesitamos. Menos Netflix y más su palabra. Menos HBO y más su palabra. Menos deporte y más su palabra. Menos de todo y más su palabra. Claro que sí, hermano. Eso es lo que necesitamos. Es que eso es lo que necesitamos. Y lo otro, hermano, no está mal. Pero tienes que saber muy bien lo que ves, ¿eh? Hermano, no pienses porque luego nos vamos a otro extremo. El pastor me ha dicho que no vea Netflix, que es del demonio. No. Yo no te he dicho eso. ¿De acuerdo? Aunque hay algunos programas que dan asco. Esa es la palabra. Y no creo yo que ningún hijo de Dios tenga que estar delante de esos programas. Porque deshonran al Señor y te contaminas. Te contaminas. Pero si cantamos que lo que más nos preocupa es su gloria, ¿cuánto móvil y cuánta palabra? ¿Cuánta serie y cuánta palabra? E incluso mira esto, hermano. ¿Sabes cuál es lo peligroso del ministerio? Que yo pase más tiempo preparando estudios que buscando leer. Porque los pastores podemos caer en ese error. No, más de él. Más de él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas.
¿Te das cuenta? Aquí está Josué diciendo que Santiago viene luego. Qué bueno el Espíritu Santo, hermano. Que desde el Antiguo Testamento, desde Josué, y ahora con nuestro amigo Santiago nos está diciendo que no solamente podemos ser oidores, que no se trata de memorizar, que no se trata solo de saber responder, sino para que guardes y hagas. La palabra de Dios, hermano, se escudriña para vivirla. Escudriñad la Escritura, dijo Jesús al fariseo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué palabra estaba hablando el Señor? Del Antiguo Testamento. Eso era lo que tenían en aquel tiempo. El Nuevo no lo tenían todavía. Hermano, déjame que abra otro paréntesis. No, hoy ya estoy seguro que no voy a terminar. Así que no preocuparos. Dejadme que abra otro paréntesis. ¿Qué pasa con los profetas menores? Que no los leemos. Porque son los desconocidos. Los grandes desconocidos. Me encanta leer los salmos. Nos encanta. ¿Y los demás libros de la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Que Levítico es muy pesado? Porque toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. ¿Qué hacemos? Hermanos, tenemos que leer toda la palabra de Dios. O nos saltamos ciertos libros porque no lo entendemos. Bueno, hermanos, si no lo entiendes, pídele al Maestro Divino que te enseñe. ¿Cuáles son los versículos que solemos tener, hermanos? ¿Qué tazas compramos? ¿Cuáles son las que tenemos en nuestra habitación? No he visto ninguna taza que ponga "yo soy fuego consumidor". Ninguna. Pero eso, yo soy fuego consumidor, ¿no? Entonces compramos tazas, nos gusta o no, para motivarnos, ¿verdad? No he visto ningún cuadro que diga, hermanos, arrepiéntete de tus pecados. Nunca he visto ningún cuadro que diga que Dios no dará por inocente al culpable. Que Dios es misericordioso, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Claro, si hacemos tazas de esas, ¿quién las compra? No nos enseña eso, hermano. Ese versículo no nos enseña. Porque nos enseña un montón. ¿Veis, hermanos? Escogemos lo que nos gusta. Pero lo que no nos gusta tanto como que le damos un poquito de lado. Para que guardes y hagas conforme a todo. Para que guardes y hagas no conforme a parte. O conforme a lo que a ti te guste. O conforme a lo que entiendas. O conforme a lo que tú creas. No. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Últimamente, Señor, me está pasando de todo. Claro, es que en el mundo tendría aflicción. Claro, es que el todo está sujeto a la soberanía y voluntad de Dios, a sus propósitos y a sus planes, y a lo que Él quiera traer o no traer a nuestras vidas,
hacer y deshacer en nuestra vida. Porque si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, si somos tan nobles como lo debería, si vemos si estas cosas son así, entendemos esto, que yo no puedo decir que Jesús es mi Señor y luego decirle aquí no te metas. No. Si Jesús es mi Señor, tú tienes que dejar a tu novio que no es creyente. Eso es pecado, desobediencia y estar, hermano, dándole la espalda a Dios. No puedes decir que Jesús es tu Señor. Si estás viviendo sin casarte, eso no es un matrimonio, eso es fornicación. Y tú estás en desobediencia con Dios. Y Dios no ama, hermanos, la desobediencia. Eso lo sé porque eso es lo que dice la Escritura. Y no te puedo llamar matrimonio. Porque el matrimonio es la unión del hombre con la mujer en un pacto con Dios y con testigos. Un hombre con un hombre es una perversión. Una mujer con una mujer es una perversión. Eso no es matrimonio. Eso es pecado. Y tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es amor, es fornicación. ¿Cómo sé esto? Porque eres un retrógrado, un intolerante y un recalcitrante. No, porque lo dice la palabra de Dios. Y si eres mi Señor, entonces yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Porque yo no puedo escudriñar la palabra, ver que Él es Señor y luego decirle, yo decido. No. Yo decido según lo que Él ha dicho. No yo decido por mi cuenta. Yo decido según lo que Él me ha revelado. No puedo decir que amo a mi esposa y no cuidarla. Estamos tan preocupados, hermanos, y creo que de aquí ya no vamos a salir. Estamos tan preocupados por el bienestar de nuestra familia que hacemos de todo menos abrir la Biblia. Entonces no estaremos tan preocupados. Porque si realmente nos preocupásemos por el bienestar de nuestra familia, si realmente quisiéramos lo mejor para nuestra familia, si realmente lo que nosotros queremos es su alegría, su gozo, su felicidad, la Biblia. Pero es que no terminamos de creer eso. No nos terminamos de creer. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meterás en él. El bien de mi familia no es que yo tenga un trabajo fijo, que es bueno. El bien de mi familia es que la palabra de Dios gobierne nuestro hogar y que Jesucristo sea el Rey y Señor de la familia. ¿Cómo sé esto? Vamos a ver si lo que dice la Escritura es así. Vamos a ver si lo que dice el pastor es así. Tan noble como lo debería. Vamos a ver si esto que me están diciendo es así o no es así. Estamos preocupados por darle estudio, hermanos. Estamos preocupados porque hagan deporte. Estamos preocupados por su alimentación. Come verdura, hijo mío. No lo lleves por el camino de la perdición del brócoli. Estamos preocupados hasta por tantas cosas, hermanos. Estamos preocupados porque amen la palabra. Estamos preocupados para que vean en nosotros lo que vivimos, lo que creemos.
Estamos preocupados por no ser el pie de tropiezo. Pastor, ora por mi hijo. ¿Cómo quieres que ore por tu hijo si tú mismo no le estás dando testimonio? Yo puedo orar por tu hijo, claro que sí, lo puedo ungir y le puedo derramar 5 litros de aceite de oliva virgen extra. Pero cuando llega a casa, ¿qué ve? ¿Te ve abriendo la palabra? ¿Te ve caminando en la escritura? ¿Qué? Pastor, no sé qué hacer. Estoy con ansiedad, estoy con estrés, estoy con los niños, estoy con la casa, estoy con esto, estoy con lo otro. Por nada estaría afanoso. Pastor, ¿qué me tomo? Mira, tómate. Por la mañana te tomo un poquito de fe. ¿Vale? Y a las 8 horas te tomas un poquito de sí y amén. Y por la noche te tomas un poquito de rodillética. ¿De acuerdo? Biblina y rodillética. Echad toda vuestra ansiedad sobre él. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y con toda súplica. Y no digo, hermanos, que no haya que tomar medicamentos, pero cuando estamos enfermos hay que tomar medicamentos. Los medicamentos no son del diablo, no son falta de fe. Hay que ser prudente, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que lo primero que pensamos siempre hay que tomar, cuando el Señor ha dicho no, mira, primero ven a mí. Primero ven a mí. Yo os haré descansar. Echad vuestra ansiedad sobre mí. Pero ¿cómo aprendemos eso, hermanos? Si no vamos aquí. ¿Cómo aprendemos eso? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Cada día trae ¿qué? Su propio afán. ¿No? Esto es como el que va a hacer entrevista de trabajo y si no me cogen, y si no les parezco bien, y si me equivoco, y si. Y dice, ya bueno. Vamos a la entrevista, vamos, o cualquier cosa, y entonces nos vemos. Que no le vamos a caer bien, que no vamos a saber lo que vamos a decir, que me van a preguntar 1000 cosas, que no voy a tener trabajo. Y digo, mejor no voy. Echad vuestra ansiedad sobre mí. ¿Quién nos cuida, hermano? Lo decimos, pero hermano, hay que vivir la palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Conforme qué? Conforme a los propósitos de Dios. No conforme a los nuestros. Bueno, si no escudriñamos la palabra, corremos el peligro de lo que hemos visto. Si no nos tomamos en serio que esto es la voz de Dios para nuestras vidas, seremos unos sordos espirituales. Y no sabremos, hermanos, cómo vivir. Tampoco sabremos cómo ser felices. La felicidad es Cristo. Y la aspirina para esa felicidad es la palabra de Dios. Tómate una al día, amigo mío. Hermano mío. Tómate una al día, pero tómate el tiempo.
Y deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que te enseñe. Deja que te muestre las maravillas de la ley. Y yo te aseguro de que vamos a flipar. No alucinamos más con Dios porque no vamos a pasar más tiempo con Él. Y porque no leemos más la palabra. Porque si no, nos asombraríamos más de Él cada día. Función de protección contra los falsos cristos y falsas doctrinas, contra las acechanzas del enemigo, contra nosotros mismos. La palabra de Dios nos protege, hermanos, del error, de caminar por los senderos que no agradan al Señor. Eso significa, harás prosperar tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios tiene una función también de edificación. Pero eso para la semana que viene, si el Señor lo permite. Los de Berea, hermanos, fueron a ver si estas cosas eran así. Yo te animo, hermanos, que vayamos esta semana a ver si lo que hemos hablado, si lo que yo os he predicado, si lo que la palabra, hermanos, nos enseña en esta tarde es así o no. Que el Señor nos bendiga.